De Maracaibo salieron 2 palomitas volando. A La Guaira volverán, a La Guaira volverán, pueblo guardia te vas a... De sol a sol te tengo presente en mi mente. Tú eres la niña. Llevo mucho tiempo que no bailo, ¿sabes? Me crié en una zona rural de campo. Cuando yo tenía 15 años, me mudé a un pueblo, culminé mi bachillerato. Amo patinar, de verdad me apasiona. Me gusta mucho patinar en la calle. Siempre he sido amante de la música. De niño soñé con ser un artista. ¿Le pusiste el nombre a la patineta? Muchas veces le puse nombres. Le ponía nombres graciosos. María Pacheca, Juliana Teresa. Recuerdo en mi infancia que escuchaba mucho a Salserín y me vestía como ellos, actuaba como ellos. Fue una etapa muy bonita, conocí a mucha gente. Llegué a cantar, no como ellos, pero ¿Qué cantabas? salsa. Tuve una patineta en particular que se llamaba Wilfreda. Fue lo primero que pensé cuando la vi. Yo dije, ¿qué nombre le voy a poner? Mi nombre es Víctor Navarro, tengo 27 años. Fui detenido ilegal y arbitrariamente el 24 de enero de 2018 en Venezuela, en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América Latina. Yo soy detenido por el SEBIN, Utilizaron las redes de mi mejor amiga para tenderme una trampa. capturando a todos los que estaban allí. De verdad que fue una manera como irrumpieron en el apartamento. No necesitan ni una causa ni un motivo para meter preso. Hombres encapuchados de negro haciendo una redada. La cantidad de funcionarios era desproporcionada. Me escriben como si fuera ella. Yo bajo a buscarla. Se bajaron todos los efectivos. Suéltala. Me llevaron sin que yo pudiese avisar a mis familiares, a mi abogado. Encapuchado a un lugar que desconocía. Yo pensé que me iban a matar. Me cargan y me montan en la camioneta. No sabía dónde estaba. Me dicen, te vamos a llevar a una entrevista y en esa entrevista vas a conocer al diablo. Empezaron a golpearme en la cabeza. Golpes, golpes, golpes y sigo encapuchado. Me jalaron del cabello y el piloto me dijo, vas para la muerte, mientras agitaba su arma de fuego. 25-510-806. Era el número por el que me llamaban en la celda. Me trataban como un número, como una cosa. Pero no somos números. Somos historias. Luego que llego al SEBIN y empieza el proceso de interrogatorio. Recuerdo perfectamente que estaba en la cúpula del helicoide. Me habían quitado la capucha. La silla tenía una especie de ranura donde me meten las manos y me esposan. Ellos me llevan a un baño y me preguntan que cuántos somos nosotros. Se acerca un funcionario y me dice, ¿cuánto te dieron por matar al diputado? ¿Qué? ¿Cuál diputado? Yo no entendía por qué ellos me llamaban terrorista cuando tenía 16 años y en eso me dicen que hay que grabar un video. Describía mi nombre, apellido, Mi apodo, dónde trabajaba, mi cédula qué hacía. y me quedo callado. Me dan una cachetada. Habla. Para mi sorpresa, quien me hacía las preguntas era Freddy Bernal, exgobernador del estado Táchira, el jefe de las FAE. Son quienes cometen los homicidios extrajudiciales en mi país. Yo sabía que si yo decía eso, yo no iba a volver a ver la luz. Luego ponen periódico y tape en mis ojos y me encapuchan. Fue una verdadera pesadilla. Me amenazaron con violarme. Me toman las huellas. Entran funcionarios diciéndome que me van a violar, que ya voy a ver lo que me va a pasar. Y comienzan a hacer un juego psicológico que es reírse sin pronunciar palabras. Luego hacen silencio, pero un silencio aturdidor. Luego vuelven las risas. Entre sus risas, yo pensé que me iba a matar. Un comisario se sienta y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el diablo. Tú estás en el infierno. Me aplicaron corriente en varias partes de mi cuerpo. Se monta un hombre en la nuca y es cuando siento la bolsa. En los costados, por arriba de los senos. Recuerdo que recibí tantos golpes que ya habían golpes que no los sentía en lugares. Cuando sentía que tenía la bolsa aquí en la garganta, destapaban y volvían y bajaban la bolsa. Por acá en el cuello y en las partes de las piernas hacia la rodilla. Había que bajar unas escaleras a las que también tenía que bajar con las manos en los tobillos y me caigo. Y rodé por las escaleras
y todos se empezaron a reír de mí. Entre mujeres y hombres me golpearon. Más que todo los hombres eran los que me aplicaban la electricidad, las mujeres me daban cachetadas y me alaban el cabello hacia atrás. Recuerdo que me dijo, si tú no me colaboras, me voy a encargar de que violen a tu hija. Me quitan la bolsa y me dicen, tú mataste al diputado Robert Serra. Y yo les dije, sí. Tú tienes cómplice. Y yo les dije, sí. ¿Te pagaron? Y yo les dije, sí. Es que no tenía más opción. Y todo lo que ellos me dijeron, que querían escuchar de mi boca, yo les dije que sí. Ahí pensaba que me iban a matar. Me dicen, matamos a este maldito. Transcurrieron 2 días de proceso de interrogación. No tenía sentido de lo que era el tiempo, la hora, si era de noche, si era de día, si era de madrugada, porque estaba en un lugar totalmente aislado y con una luz tenue de un bombillo amarillo. Los ojos se adaptaron tanto que percibíamos un pequeño resplandor del sol que pegaba en la pared. De esa manera sabíamos si era de día o era de noche. ¿Cómo son los días en el SEBIN, en el helicoide? Todos los días son iguales. El primer mes, podría decir, sí pensé que iba a salir. Nosotros marcábamos los días haciendo una rayita en la pared y había una en particular que eran 150 días. No había acceso al agua potable para poder bajar el inodoro. Tenía que recurrir a defecar, a hacer mis necesidades en bolsas plásticas. Era algo común que siempre venía un funcionario en sus malas condiciones y quería pagarlas contigo. 3 funcionarios borrachos. El funcionario saca la pistola y la mete dentro de la celda y me la pone en el pecho. Estaba siendo secuestrado por el Estado y le digo al custodio, por cada media hora que yo siga en este lugar, yo me voy a cortar. La primera muestra que hice de mi huelga de sangre fue esta que está acá. Yo tengo más de 15 cortadas en mi cuerpo, la cara, los brazos, el pecho. Cuando vieron muchísima sangre, muchísima, todo el pasillo donde yo estaba inundado de sangre, me enviaron a un médico. En 5 años fue la única vez que yo vi un médico. Una de las cosas que recuerdo estando en la celda es escuchar en el piso de arriba cómo torturaban a otras personas. Me daba como taquicardia, empezaba a sudar las manos, se me ponían frías de solo imaginar. Tenía 16 años, medía 1,54, pesaba 44 kilos, o sea, yo no podía ser un terrorista, simplemente. No tenía ni la menor idea de quién era Robert Serra. No me importaba la situación política de mi país. Creo que fue la primera vez en mi vida que yo escuché la palabra diputado. Que es un triángulo de las Bermudas. Las personas caemos allí y solo un milagro puede hacer posible que salgamos, como pasó conmigo. Se despierta en mí esa conciencia social, comencé a leer la Constitución y me enteré que la educación es un derecho universal y yo quería estudiar. Mi pareja logra convencer al director, hice 3 años en la cárcel y me gradué. Y después de graduarme, sin que nunca me hubiesen visto los profesores, fui el alumno Fui el alumno que todos querían conocer. No porque fuese famoso, sino porque cómo coño un tipo que está tras la reja enfrentando semejante problema quiere estudiar. Eso nada más pasa en las películas. En la celda había una ventana pequeña y una de las compañeras de la celda se acerca y dice: mira la luna, qué bonita está la luna hoy. En ese momento me sentí más presa. Se vivió un proceso que considero que fue el detonante para que se generara ese proceso de excarcelación, que fue el primer motín.
Nosotros empezamos protestando, haciendo una huelga de hambre. Nos habíamos cansado todos de los abusos, las requisas con golpes, que nos robaran. Nos unimos para exigir que se respetara el debido proceso. Y en un momento empieza un ajetreo en la otra parte del helicoide. Se llenó todo el helicoide de gas, todos asfixiándonos, pero la adrenalina que teníamos en ese momento nos hizo soportarlo. Vinieron los SEBINes a buscarnos y nos negamos a salir. Nosotros, con lo poco que reaccionamos, ya teníamos nuestras cosas listas porque sabíamos que en cualquier momento iban a entrar. Llega el día siguiente, están los principales fiscales de la República, nos hacen entrar a una audiencia, a ellos les dicen que, bueno, que van a ser liberados y que a mí me van a trasladar al centro de reclusión Cochecito. Yo logro ser trasladado del helicoide por medio de un motín. En medio de las negociaciones, yo soy trasladado a un penal abierto donde duré casi 2 meses. Y fui a la celda donde estaban todos a despedirme, les conté lo que estaba pasando mientras me venía a buscar el SEBIN. Y me hicieron un chequeo médico ficticio. Luego del motín, la huelga de hambre, prácticamente 15 días después se da el proceso de excarcelamiento. Me dieron medidas cautelares en las cuales tenía que presentarme en tribunales cada 15 días. Y me veía y por mi cabeza pasaba era que me iban a volver a llevar detenida. Tenía 3 años con mi boleta de libertad, hasta que una vez me lleno de valor y me acerco hacia el portón y le digo a los guardias que si en efecto había llegado mi liberación. Y me dicen que sí. Para mi sorpresa, abren ese portón del penal y eso fue impactante para mí porque yo volvía a nacer. Recuerdo que lo primero que hice fue acercarme a un puesto de teléfono y pedir una llamada. Repiqué y le dije a mi mamá, tengo 2 noticias. La primera es que no tengo pasaje, cómo irme. La segunda, nunca la dije. Me quebré y me puse a llorar. Y enseguida ella me di cuenta que entendió que yo estaba en la calle. La deshumanización que hay en la tortura es algo imposible de explicar en palabras. Así como es difícil explicarle a mis amigos, explicarle a mi familia que todavía no soy libre. Y no soy libre porque la cárcel no se acaba cuando te sacan del helicoide. Yo aprendí en el helicoide que lo peor que le puede pasar a una persona detenida es el olvido. Perdí muchísimo tiempo valioso de mi niñez y mi adolescencia. Sufro de ataques de ansiedad constantes. Fue un shock para mí emocional porque primero tuve que volver al barrio. Me ha afectado con ataques de pánico, de ansiedad, insomnio. Contaba los pasos, el tiempo que duraba de un lugar a otro. Caída del cabello, mucha tensión, mucho estrés. Vinieron esos vicios del pasado a volver a tocarme. Los carros con vidrios ahumados me causaban paranoia. Una simple chaqueta con una postura erguida de una persona la percibía como un funcionario que me iba a herir. Actualmente estoy estudiando ciencias políticas y jurídicas. Me convertí en defensor de los derechos humanos. Creé mi propia fundación que se encarga de ayudar a chamos con problemas de conducta en las comunidades más vulnerables. Promuevo los derechos humanos en estas comunidades. Sentía un sentimiento de poder cuando abría la puerta de mi casa con la llave. Al salir del helicoide empecé a valorar cada cosa. El poder sentir el sol. Sentía que podía controlar mi libertad, que ya no era otro quien decidía si salía o me quedaba ahí, porque era yo quien tenía las llaves y eso me hacía sentir poderoso. Y desde ese momento me estoy preparando para llegar a ser un diputado. Gabriel Blanco es mi compañero de vida. A la fecha de hoy tiene 1 año y 2 meses
injustamente detenido. Mi esposo es activista humanitario y líder sindical. Le acaban de sentenciar a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir.